Hola, ¿qué tal? Te habla el desinfluencer y vaya qué semanita que hemos tenido, ¿no? Ya viniendo desde el viernes, jueves pasado, la noticia que fue tendencia en nuestro país ha sido pues la pronta liberación de el expresidente Alberto Kenya Fujimori, ¡Soy inocente! ya que el Tribunal Constitucional anuló, canceló, eliminó. Tú ponle el verbo que quieras, pero se tiraron abajo pues el fallo de la Corte Suprema donde también se anulaba el indulto dado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ¡No! ¿no? Alias PPK, allá por el año 2017. Para los que recuerdan, pues hizo un trato bajo la mesa con Kenji Fujimori, ¿no? El menor de los Fujimori. En pocas palabras, Alberto Fujimori debería de estar libre ya desde ese momento, ¿no? Bueno, o sea, ya, debería estar libre right now. O por lo menos en los próximos días, se dice que el jueves. Ahora, para mí lo más resaltante, ¿no? Más allá e independientemente de que si Fujimori es liberado o no, o si sale y lo vuelven a meter, ¿no? Para mí lo más importante y resaltante es el placer, el regocijo, ¿no? La felicidad y la satisfacción casi sexual. Amor, ¡oh, me vengo! De ver a un rojito, a un progre, ¿no? A un asqueroso comunista y demás, llorando por la liberación de Fujimori, del quien lleva pues la imagen de haberles pisoteado durante 10 años, ¿no? Ya sea política, ideológicamente, inclusive hasta socialmente, porque ellos no existían en los 90. No habían caviares, no habían rojos en los años 90, no había, señores, era un mundo de felicidad toda esa época, 10 años de felicidad, sin hipócritas cojudignos, sin hipócritas caviares, rojos, progresistas, como tú quieras llamarlo. Ese fue Alberto Fujimori. Y bueno, al parecer eso es algo que estos rojos jamás han perdonado, porque ya van 20 años de ensañamiento contra esta persona, ¿no? Ahora, yo he escuchado a muchos fujitraumados decir de que el expresidente no puede ser liberado porque está condenado por delitos de lesa humanidad, cuando esa frase es totalmente falsa y es utilizada pues por los rojos y progres caviares desde hace 22 años, 20 años, 21 años, como tú quieras, para poder manipular a nuestros pulpines, ¿no? Y también poder manipular a los demás pues jóvenes, ¿no? De la generación equivocada sobre todo. Yo solamente les aconsejaría, muchachos pulpines, la edad que tengas, no se dejen manipular por los caviares, señores. No se dejen manipular por esta gente que es doble moral. Ustedes solamente son un saco de votos para ellos, para que ellos entren al Estado y empiecen a chuparle la sangre a través de sus sueldos. Eso es lo que ellos quieren, nada más, porque el comunista está adoctrinado de esa forma, que el Estado debe encargarse de todos, de todo, de todos. Entonces, para eso viven. Ahora, el mismo juez que condenó a Fujimori, César San Martín, y el abogado de las, entre comillas, víctimas, Ronald Gamarra, víctimas de la Cantuta, y Barrios Altos, ellos dos han aceptado y han afirmado de que Fujimori nunca fue condenado por delitos de lesa humanidad. Y la razón es muy simple, y es que la justicia peruana no estaba, o sea, no tenía esa tipificación, no tenía esa codificación de lesa humanidad. Es por eso, es tan simple como eso. Ahora, ellos cuando leen la sentencia, ¿no? La señorita dice, actos contra la humanidad según la Corte Interamericana. Claro, según ellos, pero no según las leyes peruanas. Es así, es como que tú pongas pues, a ver, acá no está tipificado insultar al presidente, pero según leyes chinas, según leyes rusas sí está tipificado, ¿no? Es un delito. Ya, es igual, es la misma analogía, ¿no? O sea, acá en el Perú no hay, pero allá sí hay, entonces te juzgo con la de allá. No es así, pues. Otra cosa que no te dicen los rojos y progres es que jamás pudieron probarle nada en el juicio, ni testigos que lo señalaran diciendo que Fujimori mandó a aniquilar o que Fujimori me mandó a hacer cualquiera de estas cosas, ¿no? Y es por ese motivo que esta gente pues se inventó el chistecito, ¿no? De la autoría mediata. ¿Y en qué consiste la autoría mediata? Es simple, a ver.
consiste en suponer, ojo, en suponer que Fujimori sí es responsable de todas las muertes simplemente por el hecho de ser presidente. Ya que según ellos, pues, por ser presidente debería de saberlo todo, ¿no? Debería tener conocimiento de todo, como si fuera Dios, claro. ¿Y sabes cómo puedes tirarte esa teoría al piso? Es muy simple, a ver, tanto que dicen que Fujimori sabía todo. A ver, te pongo un ejemplo. Fujimori sabía que Abimael estaba capturado. Él ni enterado estaba. O sea, Fujimori estaba pescando. A él le avisaron. Entonces, ahí te das cuenta de que Fujimori no lo sabía todo. O sea, es imposible, no es Dios. Ni tú como padre, ni tú como madre, ni yo podemos saber al 100% lo que hacen nuestros hijos. Es imposible, no podemos saberlo. Y lo mismo quisieron hacerle al presidente Merino, para los que se acuerdan. A Merino le quisieron aplicar la autoría inmediata, le quisieron abrir proceso por ese par de delincuentes llamados Inti Brian. La bendita autoría inmediata, o sea, tengan en claro eso. Ahora, claro que los asquerosos rojos no saben cómo probar los delitos y se inventan ese tipo de cosas, pues. Es así, siempre ha sido así. Ahora, yo nací en los años 80, así que tuve el placer de ver pues el cambio que sufrió el país, ¿no? En toda esa década de los 90, o sea, ¿cómo les puedo explicar? Pasar de ser un país en el desierto prácticamente a ser un país un poco más inclusivo. No tanto como ahora, obviamente, pero de ser un desastre en los años 90 y terminar como un país rumbo a la modernidad en el año 2000, o sea, para mí eso es bastante. O sea, la gente que vive en conos y en provincias, saben que la energía eléctrica, por ejemplo, era racionada por horas. O sea, ni siquiera era porque los terroristas se tumbaban las torres de energía, ni siquiera era por eso, era simplemente porque la empresa estatal, la empresa peruana, era un desastre. No tenían la capacidad, no tenían el dinero, no tenían nada para hacer llegar la energía eléctrica hasta la punta del cerro. O sea, y lo mismo pasaba con el agua. Si tenías conexión, te llegaba por horitas. Tenías que juntar en tu tanque y así se vivía. Ahora, ya en el año 2000 ya el agua era por 24 horas. Qué gran diferencia, ¿no? Si querías llamar por teléfono, por ejemplo, tenías que caminar varias cuadras para ir a un centro comunitario, para poder usar tu ring y poder llamar. Tampoco existían las carreteras, o sea, esa carretera con la que tú te vas a tu playita, allá al sur, a tu Asia, con la que te vas al norte, ¿no? Esa carretera la hizo el chino. Con la carretera de penetración a la sierra, año 97, la hizo el chino. Colegios, postas, te daban los uniformes, comedores populares, hospitales, puentes, o sea, un montón de obras. Todo se hizo en la época de Fujimori. Y seguramente lo que un fujitraumado te va a decir es, para minimizarlo obviamente, ay, es que era su trabajo, tenía que hacerlo, otro lo hubiera hecho. Eso es lo que ellos te dicen, ¿no? Y ese tipo de cosas, o sea, pero ahí está el problema, es que nadie, nunca, desde que se creó el planeta, nadie lo había hecho. Él sí, o sea, Fujimori sí, esa es su grandeza. Fujimori también recibió un país destrozado, en quiebra, económicamente, señores. La época... A ver. La verdad es que es un tema un poco largo, pero para resumirlo, o sea, para resumir toda esta desgracia voy a tratar de hacerlo rápido, ¿ya? Todo esto comenzó desde Velasco, inclusive desde antes, porque ya en la época de Leguía ya había una deuda, ¿no? Pero en la época de Velasco se empieza a endeudar más el país. O sea, siempre hay cosas buenas, hay cosas malas, pero lo de Velasco trajo consecuencias, o sea, ya que él quiso industrializar el país, lo cual no es malo, ojo, industrializar el país no es malo, pero como hay tanta corrupción, no le salió, fue un fiasco durante los 12 años de gobierno militar hasta el año 80 cuando ya ingresa Belaúnde. Cuando ingresa Belaúnde no había dinero, entonces el tipo necesitaba prestarse del Fondo Monetario para poder cumplir con todo lo que había prometido en la campaña. Es ahí cuando el Fondo Monetario Internacional pues le recomienda ser un país un poco más liberal, ¿no? Privatizar una que otra empresa y no repetir lo que se había hecho en la época anterior.
A ver, por ejemplo, se privatizó en los minerales, Doerran me parece que entró en ese, a ver, otro, bro. No me acuerdo ahorita el nombre. Se me va, Sauder, algo así. También privatizó las empresas, algunas refinerías petroleras, y también le recomendaron que se dedicara a vender materias primas. Nada más, porque hacer empresa no le salía y se demostró durante los 12 años de gobierno militar. No se podía. Y entonces es así como él lo hizo, ¿no? Todo iba bien acá en el Perú, bajo las órdenes del Fondo Monetario Internacional, hasta que la gran recesión del año 82 llegó al Perú. No habían ventas. ¿Por qué no habían ventas? Porque los países deudores, como Perú, no pagaban. O sea, era como un boomerang, ¿no? Y así en el año 85, en la que económicamente no nos fue bien, Alan García recibe el poder, llega al gobierno, y él recibió un país ya con una deuda externa. Por ejemplo, la deuda externa era el 60% del PBI, y eso nadie lo dice. No sé por qué nadie lo dice. ¿Se imaginan lo que es el 60% del PBI anual? O sea, nos quedaba un sencillito nada más. Y este caballo loco decide no pagar y solamente destinar el 10% del PBI a la deuda externa, ¿no? Algo que enfureció obviamente pues al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, y al final pues nos bloquearon peor que a Cuba. Los 2 primeros años de Alan sí fueron buenos, y donde se impulsó por ejemplo la empresa nacional, pero ya cuando se acabó el dinero de las reservas, ahí es que comienza a reflejarse la inflación, ¿no? Al final, ya en el año 90, para el año 91, la inflación del Perú era más de 7000%. O sea, era peor que la de Venezuela, en la actualidad, obviamente. El Perú era un país en quiebra, y así lo recibió Fujimori. Un país en quiebra. No, pero según Hildebrand, las empresas peruanas todas eran súper rentables. Claro, súper rentables. Hay que ser bien ingenuo para creerse eso. A ver, para terminar, con respecto a los terrucos, Belaúnde fue un desastre, señores. Quitó derechos constitucionales en 13 provincias del Perú, mayormente en la sierra, ¿no? Es en ese contexto en que se realizaron todos los abusos de parte de los militares contra los campesinos. Hubo matanzas y ese tipo de cosas, ya que simplemente confundían a los campesinos con los terroristas. Pero los rojos también le atribuyen estos abusos pues a Fujimori, como tiene que ser, para no perder la costumbre, ¿no? A pesar de que todo esto había ocurrido 10 años antes, ¿no? Lo más triste es que la gente se cree eso, o sea, ¿cómo era, no? Los comunistas terroristas usaban el penal también como, o sea, la cárcel la utilizaban como si fuera su cuartel. Marchaban, hacían loas, ¿no? Hacían lo que querían adentro. Las demás, a ver, ¿qué más? A ver, déjame acordar. Las universidades pintarrajeadas, La Cantuta, San Marcos y demás. Todo horribles, tomados por los asquerosos terroristas que fungían de ser maestros, otros eran alumnos, hasta la llegada de Fujimori. Y lo demás es historia conocida, o sea, para no alargar más el video, o sea, pues Fujimori no ha sido un santo. Soy consciente de que en pleno año 2000 se hizo el sueco, por no decir que se hizo el huevón. Se corrompió, como le ocurre a la mayoría de personas. O sea, debe de tener responsabilidad en determinados delitos, seguramente. Pero lo que no me parece justo es el ensañamiento, o sea, ni la persecución y la doble moral de la izquierda. Eso es algo que yo no soporto. Esta doble moral de la izquierda que se ha dedicado pues a lavarle el cerebro a muchos jóvenes y utilizarlos en sus marchas. Y gracias a Dios, con el gobierno del asno y la participación de los caviares, demostraron su doble discurso a vista y paciencia de todos nosotros, y lo hipócritas que pueden llegar a ser. Este tema es realmente larguísimo y muy polémico, pero bueno, se hace lo que se puede. Y si te gustó el video, te invito a dejar un like, que me ayudaría muchísimo. Suscríbete, activa la campanita. Te habló el Desinfluencer. Hasta un próximo video. Adiós.